buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este simposio sobre filosofía y la cuarta transformación de México. Esta es la mesa 2, titulada La cuarta transformación, historia, filosofía y educación en México. De las y los ponentes que teníamos programados, tuvimos que cambiar a Ambrosio Velasco de la mesa anterior a esta. Y entonces él va a empezar. Fabián, que estaba en esta mesa, ya presentó en la mesa anterior, así que si se lo perdieron, lo pueden encontrar en el video. Entonces empezamos con Ambrosio Velasco, con una ponencia que lleva por título La cuarta transformación y los indios que. Cada quien tiene aproximadamente 20 minutos, les estaré avisando cuando les queden 5 minutos. Adelante, Ambrosio. Pues muchas gracias y mil disculpas. Es que yo tenía apuntado que me tocaba mañana a las 9 de la mañana, y claro, se me encimó con la otra de pueblos indígenas en la que también participaba. Así que mil disculpas por esta confusión que tenía, y gracias por hacerme un hueco, pero me voy a limitar más por dos razones. Primero, porque no encontré ahorita el texto que había preparado y ya no puedo retrasarme más. Y segundo, voy a hacer sobre las anotaciones que tengo. Y segundo, pues porque sí, estoy entrando, digamos, forzadamente, gracias al espacio que me abren, y por esta confusión agradezco mucho a Aureliano Ortega y a Guillermo Hurtado la invitación a participar en este importante simposio. Miren, lo que yo quisiera comentarles, voy a compartir ahorita algunas citas que tenía preparadas de algunos autores. La idea básica es la siguiente. Retomo la pregunta del libro de Miguel León Portilla, Independencia, Reforma, Revolución y los indios ¿qué? Y agrego a esta tercera transformación en la cuenta de la cuarta transformación, y la cuarta transformación ¿qué? ¿No? La misma pregunta que se hace Miguel León Portilla sobre estos momentos claves del desarrollo de la nación y del Estado mexicano, pues lo extiendo a la pregunta ¿y la cuarta transformación qué? Y justo desde la óptica de Miguel León Portilla, de Luis Villoro, de Pablo González Casanova, me apoyo en ellos tres, respecto al devenir histórico de México desde la conquista, desde la independencia hasta hasta el siglo XX, pues haría un cuestionamiento, una crítica a la persistencia de la cuarta transformación, de no tomar suficientemente en cuenta la visión, la perspectiva, la óptica, la propuesta de integración de las comunidades indígenas a la nación. Desde luego, esto no me estoy refiriendo a la totalidad de los pueblos indígenas, sino a aquellos que enfatizan, en los que ponen su atención, pues estos tres grandes filósofos contemporáneos, Miguel León Portilla, Luis Villoro y Pablo González Casanova. Me voy a permitir compartir si puedo compartir pantalla para compartir unas citas de estos tres filósofos, compartir pantalla y después aquí. Estaba buscando ahorita lo que tenía preparado, pero no lo encontré, así que las voy a sacar de otra presentación. Me voy al final de esta. Ay, Dios mío. Sí estoy compartiendo, sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Gracias. Nomás que llegue aquí al final, que aparezcan estas. Uy, ¿por qué no me aparecen? Se me borraron, ¿verdad? Ay, Dios mío. No sé por qué no me aparecen. No, yo creo que apenas se están cargando, ¿no? Bueno, ok. Sí, porque aquí ya me aparece la última, pero no me aparecen acá, entonces. Uy. Bueno, no tomo más tiempo. Mientras aparecen, me voy a referir a cada uno de ellos. Aquí están ya. Aquí están ya. Bueno.
Empiezo con Miguel León Portilla. Sobre todo en esta tesis, el deterioro de la condición de los indígenas a partir de la independencia, incluso hasta nuestro tiempo. Y la respuesta que ellos dan para revertir este deterioro de la condición de autonomía, de derechos, de dignidad, de vida de los indígenas en la visión de Miguel León Portilla. En este libro, este pequeño gran libro, Independencia, Reforma, Revolución y los indios que, afirma León Portilla. Consumada la independencia y establecida la república, los indígenas fueron perdiendo los derechos en que se fundaba su personalidad jurídica. Al hacerse a un lado las distinciones étnicas, poco a poco fueron desapareciendo las antiguas repúblicas de indios. La imposibilidad de esgrimir derechos que le reconocían las leyes de Indias trajo consigo nuevas formas de marginación. Esta concepción voy a pasar ahora a Pablo González Casanova. La comparte Pablo González Casanova. Voy a leer el colonialismo no es un fenómeno que solo ocurra a nivel internacional, como comúnmente se piensa, sino que se da en el interior de una misma nación en la medida en que hay en ella una heterogeneidad étnica en la que se ligan determinadas etnias con los grupos y clases dominantes y otra con los dominados. Herencia del pasado, el marginalismo, la sociedad plural y el colonialismo internos subsisten hoy en México bajo nuevas formas. No obstante, tantos años de revolución, reformas, industrialización y desarrollo, y configura aún las características de la sociedad y la política nacional. Más adelante agrega, las colonias hoy en día, las colonias de México son sus pueblos indígenas. Desde esta perspectiva también va a ser un fuerte cuestionamiento a la democracia, al modelo euroamericano, que persiste en la democracia liberal, ¿no? También lo va a hacer Luis Villoro. La democratización verdadera, en contraposición con la democracia euroamericana o la democracia liberal, dice Pablo González Casanova, debe centrarse en acabar con el colonialismo interno y con el desarrollo semicapitalista, en conquistar los derechos políticos y la libertad política de la población marginal semicolonial, en acentuar la lucha cívica y la organización política en el campo y en los pueblos indígenas. Esto lo dice desde 1965 en La democracia en América. Después voy a pasar a sus propuestas, pero primero quiero, pues, como referirme a estos saldos de la historia de México. Luis Villoro: desde el siglo XVI, los pueblos indios de América han sido para criollos y mestizos lo otro juzgado y manipulado para su explotación o, por el contrario, para su redención. Mientras seamos nosotros quienes decidamos por ellos, seguirán siendo objeto de la historia que otros hacen. El problema indígena, bueno, ahí viene ya su propuesta de solución, lo leo: el problema indígena solo tiene una solución definitiva, el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. En resumen, los puntos de convergencia los puntos de convergencia entre estos tres autores es que las relaciones de dominación colonial persisten y se agravan en el México independiente. Las sucesivas transformaciones de México, conquista, colonia, independencia, bueno, yo agrego desde luego estas dos grandes transformaciones, ¿no? La conquista, toda la dominación colonial, la independencia, la reforma y la revolución no han mejorado e incluso han empeorado las condiciones de vida de los pueblos indígenas. No se reconocen plenamente sus diferencias culturales como parte de la identidad nacional, tampoco sus derechos comunitarios asociados a la diversidad cultural, ni se valoran sus conocimientos y saberes tradicionales, y sobre todo no se les reconoce su autonomía. Bueno, desde esta visión crítica de estos tres autores, la pregunta que me haría es: ¿y cómo se sitúa la cuarta transformación o cómo podemos valorar respecto a esta situación de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, las políticas de la cuarta transformación? Sobre todo considerando
megaproyectos, particularmente el Tren Maya, donde hay desde luego una división. Unos apoyan, unas comunidades indígenas apoyan, pero otras, sobre todo las las que pugnan por la autonomía de sus comunidades, están en contra, bueno, fundamentalmente en Chiapas, no sé en Yucatán, pero ciertamente en Chiapas, de este megaproyecto, y no han sido escuchadas o suficientemente escuchadas estas voces, ¿no? Boaventura de Sousa, cuando le preguntaron qué pensaba sobre el Tren Maya, pues claramente lo vio como un proyecto de intervención externa para definir el desarrollo de regiones donde predominan pueblos indígenas, y desde esta óptica creo que desde luego Pablo González Casanova opina lo mismo. Me atrevería a decir que si le preguntáramos a Luis Villoro, sería igualmente crítico al respecto. Bueno, en pocas palabras, considero que respecto a los pueblos indígenas que reclaman su autonomía, incluyendo autonomía, no soberanía sobre el territorio, la 4T respecto a estos megaproyectos, pues tiene una perspectiva tradicionalmente indigenista. Es decir, esta decisión, esta centralización de las decisiones para promover el bienestar de la nación, incluyendo los pueblos indígenas, desde fuera y aún en contra de los pueblos indígenas. Yo me ubicaría, desde luego, desde la posición de estos tres, y simplemente voy para terminar, a referirme a las propuestas respecto a cómo apoyar el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. El desarrollo no es la palabra adecuada. Cómo apoyar el bienestar e integrarlos a una nación multicultural. Voy a terminar con esto. Nación multicultural. En el autorreconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística, México encontrará un manantial de recursos, otras formas de concebir al mundo y de actuar sabiamente sobre él, antes no tomadas en cuenta. Podrá así renovar su proyecto como nación y hacer frente a los embates del exterior dirigidos a imponer el más globalizante de todas las globalizaciones que hasta ahora se ha visto: autonomía y otras demandas indígenas. Brevemente, respecto a los caracoles, Pablo González Casanova, los pueblos indios de México están librando una lucha pacífica que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues no solo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en otras muchas regiones y pueblos indígenas, pues están también en Sonora, en Michoacán. En ella plantean en Oaxaca una alternativa al mundo actual y el esbozo de una nueva civilización. El movimiento surgió en el sureste del país entre los descendientes del pueblo maya. En sus contingentes no solo se encuentran los herederos de una lucha de resistencia que dura más de 500 años, sino quienes vienen de movimientos más recientes del pensamiento revolucionario y de la teología de la liberación, los zapatistas del siglo XX. Finalmente, Luis Villoro, pues ya nos dijo que solo la autonomía. Frente a la visión de la modernidad occidental, ese otro mundo posible ya está aquí, ahora en pequeño, en las juntas de buen gobierno y los caracoles de la zona zapatista, no como utopía, sino como un lugar existente. Para concluir, dejo de compartir. La pregunta crítica que haría la cuarta transformación sería precisamente esa. Es decir, se decanta por una posición indigenista, que creo que es la posición de la 4T frente a los pueblos indígenas, o será capaz de retomar una posición indianista como la que sustentan pues estos tres filósofos contemporáneos radicales: Miguel León Portilla, Pablo González Casanova y Luis Villoro. El punto o la prueba definitiva será si la 4T estará dispuesta a una revisión del artículo 2 constitucional, que ha sido altamente cuestionada como expresión como elaboración jurídica de los acuerdos de San Andrés. El mismo STLN y otras organizaciones
indígenas lo rechazan, desde luego lo critican a fondo, encabezados por Luis Villoro, esta muy limitada elaboración jurídica de los acuerdos de San Andrés. La prueba será, la 4T estará dispuesta a hacer una reforma de la reforma constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ambrosio, por tu ponencia. Ahora damos el paso a José Manuel Cuellar Moreno con una ponencia titulada Antonio Caso y la 4T, hacia una economía moral. Adelante, José Manuel. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias a los organizadores del simposio. Guillermo Hurtado, Aureliano Ortega. Estoy muy contento de estar aquí y claro, esta ponencia hace un año hubiese sido completamente distinta, ¿no? Hablar de la 4T, pues es hablar de un proceso que está tomando lugar y que está también teniendo cambios en su interior. Y a mí lo que me interesa en estos minutos es hacer una comparación entre el discurso del filósofo mexicano Antonio Caso y el discurso de Andrés Manuel López Obrador, porque hay coincidencias sorprendentes y hay coincidencias flagrantes, aunque claro, con todas las distancias y todas las proporciones guardadas, ¿verdad? Y cuando hablo de una comparación entre dos discursos, el de Antonio Caso y Andrés Manuel, estoy pensando sobre todo en estos dos libros. Este de 2017, que publicó Andrés Manuel antes de su campaña y que lo acompañó a lo largo de la campaña, 2018 La Salida, y también en este otro que publicó en 2019, que es Hacia una economía moral. Pero pues hay que decir que ya hay un tercer libro, ¿no? Y que en este libro sí que hay un desplazamientos importantes en el discurso, sí que hay cambio de terminología y hay cosas que quedan fuera, ¿no? Entonces, bueno, para mi comparación con Antonio Caso, yo me voy a servir sobre todo de estos dos libros. Y un detalle que me llama mucho la atención en primer lugar es de que Andrés Manuel, hasta donde yo tengo noticia, no ha mencionado a Antonio Caso, no hay ninguna referencia a Antonio Caso, por lo menos que yo haya registrado. Sí hay referencias a Alfonso Reyes, evidentemente, y a muchos otros intelectuales mexicanos del siglo XX, pero Antonio Caso no. Entonces no sé si sea algo sintomático, si sea una omisión deliberada o a qué responda esta ausencia de referencias a Antonio Caso. Y ahí me gustaría arrancar, tomar como punto de partida para mi comparación unas declaraciones, o más bien una expresión recurrente en Andrés Manuel López Obrador, pero en 2019, en 2011. Ustedes se acordarán que en 2011 Andrés Manuel introdujo por primera vez esta expresión de la República Morosa y que causó muchísimo escarnio, que causó incluso burlas porque parecía una frase como muy naif, ¿no? Esto de la república amorosa, cómo hacer de la cosa pública una cosa amorosa, pareciera que son órdenes de existencia incompatibles, que uno refiere al ámbito público, el otro refiere al ámbito y a prácticas privadas, parecía como muy naif esta expresión, ¿no? Incluso como que exhalaba un tufillo religioso, ¿no? Pero Andrés Manuel la defendió y la comenzó a utilizar dentro de sus discursos. ¿Qué puede significar hacer del amor una cosa pública? Poco después, ya siendo presidente, también se acordarán, Andrés Manuel puso en circulación la cartilla moral de Alfonso Reyes. Pero ahí no ha habido menciones, como decía, a nuestro filósofo del amor, ¿no? Entonces yo cuando escuché la República Amorosa, inmediatamente hice el vínculo con nuestro gran filósofo del amor, que es Antonio Caso. Y Antonio Caso en 1916, o sea, hace más de un siglo, él publica un pequeño opúsculo, La existencia como economía y como caridad, donde se hace una pregunta muy vigente. Él se pregunta por la posibilidad del amor, ¿no? Llegará el día en que los mexicanos practiquemos el amor, que es una pregunta que tiene que ver también con la pacificación del país y con una política de largo aliento y con una regeneración moral. Porque Antonio Caso, ya en ese texto y en otros, entiende que la revolución tiene que ser una revolución radical, tiene que ser un cambio de mentalidad, tiene que ser un cambio de sentimientos morales, tiene que ser una revolución de las conciencias, no únicamente tiene que ser un cambio, un reciclaje en los hombres en el gobierno, ¿no? Y además lo publica en 1916, es decir, en uno de los años más cruentos de la Revolución Mexicana, en medio de los fragores de los cañones, tenemos a Antonio Caso preguntándose por la pacificación del país, por la práctica del amor.
Y él toma como punto de partida en este texto, en este pequeño opúsculo, la lucha por la sobrevivencia de Charles Darwin, ¿no? Dice, este principio de la lucha por la sobrevivencia es lo que rige la vida. O sea, todo se rige bajo el principio de lucha por la sobrevivencia, o hay algo más, porque si decimos que sí, entonces nos quedamos con una concepción de la existencia individual y egoísta, ¿no? Él resume, Antonio Caso, el principio de economía como la vida es igual al mínimo de esfuerzo con máximo de provecho. Dice, esta ley que rige la naturaleza, por ejemplo, un río siempre va a seguir el camino más corto, el camino más económico de la montaña al mar. Este principio de economía también rige y regula las prácticas humanas, o hay un acto humano que se sustraiga a este principio económico. Existe otro orden de existencia más allá, por encima, al lado de la existencia como economía, como egoísmo vital, o todos los actos humanos responden a este doble móvil de la reproducción individual y la reproducción de la especie. Antonio Caso, ya sabemos su respuesta. Su respuesta es que existe un segundo orden de existencia al lado del orden material que las ciencias positivas prescribían en su momento como único e insuperable. La bestia solo tiene existencia económica en su doble modalidad de nutrición y reproducción, pero el ser humano, en cambio, tiene la contemplación estética y tiene el sacrificio de la caridad. Este principio de la caridad o este principio del amor podría resumirse como el máximo de esfuerzo con el mínimo de provecho. Practicar el amor en su acepción más elevada nos dignifica. Sobreponerse al egoísmo vital y cuidar del otro es uno de los secretos milenarios de la felicidad, nos dice Antonio Caso. Antonio Caso, como Andrés Manuel en el prólogo de la Cartilla Moral, tiene muy claro que no solo de pan vive el hombre. A un lado y encima de nuestras necesidades biológicas y materiales, tenemos necesidades espirituales como el sentimiento de lo bello, de la justicia, del amor desinteresado. De poco nada sirve el progreso material si no está orientado al bienestar público y más aún al bienestar del alma. Y ya con esto nos estamos acercando al discurso y a la terminología de Andrés Manuel López Obrador, quien nos dice en el libro que mencionaba de 2018, bueno, una aclaración previa. Estos dos libros, sobre todo el apartado que refiere a la República Amorosa, son idénticos, o sea, es un copy-paste, no cambia una coma, no cambia una palabra, por eso podemos citar indistintamente cualquiera de estos dos libros. Esto llama la atención en primer lugar, porque son dos libros que se publican con casi 2 años de distancia, y da la impresión de que el discurso es inmutable, no se mueve ni una coma, repito. Entonces, por lo menos en su beta y en la dimensión moral del proyecto de la 4T o del proyecto del López Obradorismo. Por eso podemos citar indistintamente cualquiera de estos dos en nuestra comparación con Antonio Caso, ¿no? Y ahí en estos libros, Andrés Manuel dice, el progreso material sin justicia es una opción política inviable y condenada al fracaso. La crisis actual, continúa, se debe no solo a la falta de bienes materiales, sino también a la pérdida de valores. De ahí que sea indispensable auspiciar una nueva corriente de pensamiento para promover un paradigma moral del amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y al país. O sea, Andrés Manuel habla de la necesidad de una nueva corriente de pensamiento, un nuevo paradigma moral. Este paradigma moral yo creo que lo ve o lo entrevé en Alfonso Reyes, pero me sorprende que no lo vea en Antonio Caso, que es muchísimo más claro, que él tiene con mayor contundencia que el helenismo de Alfonso Reyes. Creo que en Antonio Caso podemos encontrar este paradigma moral. Creo que ahí están las claves para esta nueva corriente de pensamiento. Y les voy a leer este párrafo que lo escribe Andrés Manuel, pero bien lo pudo haber suscrito Antonio Caso. Los seres humanos necesitan bienestar. Nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación, salud, vivienda o cualquier otro satisfactor básico. Un hombre en la pobreza piensa en cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Pero el sentido de la vida no debe reducirse únicamente a la obtención de lo material, a lo que poseemos o acumulamos. En algunos casos, triunfar a toda costa y en forma inescrupulosa conduce a una vida vacía y deshumanizada. De ahí que deberá buscarse siempre el equilibrio entre lo material y lo espiritual,
procurar que a nadie le falte lo indispensable para la sobrevivencia y cultivar los mejores sentimientos y actitudes hacia nuestros semejantes, que es un poco el esquema argumentativo de Antonio Caso. A la ley de la lucha por la sobrevivencia, que atañe a las necesidades materiales y biológicas, hay que añadir o hay que sumar o hay que supeditar un segundo orden que tiene que ver con la actitud hacia nuestros semejantes, la abnegación y el sacrificio, que es en lo que desemboca el argumento moral de Antonio Caso. Detrás del ateneísta y del político tabasqueño yace la convicción de que, cito a Andrés Manuel, es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia. Ambos constatan con tristeza, rabia e indignación que la ley que rige en México es la ley de la sobrevivencia del más fuerte. Es urgente, prosigue Andrés Manuel, revertir el actual predominio del individualismo por sobre los principios que alientan a hacer el bien en pro de los demás. Esta renuncia del yo a favor de los demás, este vaciamiento del yo que redunda en una realización paradójica de uno mismo, esto es el movimiento que propone Antonio Caso. Caso y Andrés Manuel coinciden en su punto de partida, ir más allá de la existencia como economía y como individualismo. Y en su punto de llegada también coinciden, la transformación íntima de México. Para Andrés Manuel, cito, los placeres momentáneos y fugaces aportan felicidad instantánea, pero si no se ha otorgado a la existencia propia un sentido adicional y trascendente, después de ellos queda el vacío de la vida, que puede ser terriblemente triste y angustioso. Cuando se pretende sustituir la entrega al bien con esos placeres efímeros, puede suceder que aumente más y más la infelicidad. En consecuencia, es necesario concentrarnos en hacer el bien, en el amor y en armonizar los placeres que ayudan a aliviar las tensiones e insatisfacciones de la vida. Entonces yo creo que el López Obradorismo ganaría solidez y bases filosóficas si abundara con ayuda de Alfonso Reyes, pero también con ayuda de Antonio Caso, en esta propuesta de una república amorosa, que el amor no es un término que emplea Alfonso Reyes. Alfonso Reyes emplea más el respeto, ¿no? En todo caso, la república de Alfonso Reyes es una república respetuosa, ¿no? Pero yo creo que podría aprovecharse este sintagma de la república amorosa, república respetuosa o república fraterna, como la llama también Andrés Manuel en sus libros, ¿no? Y también entender esto que ya barrunta Andrés Manuel en la cita que acabo de leer, que la crisis de la que nos habla Andrés Manuel y la crisis actual, pues es una crisis existencial también, ¿no? No podemos obviarla, ¿no? Las similitudes, digo, son flagrantes, hay párrafos, hay un esquema argumentativo muy parecido, pero lo curioso también es de que en sus discursos y en sus mañaneras tampoco es de que insista mucho ya en esto de la república amorosa, ¿no? Ustedes se acordarán que a principios de este año Andrés Manuel le detectaron COVID, ¿no? Más específicamente el 24 de enero, ¿no? La noche del 24 de enero de 2021, Andrés Manuel anuncia que dio positivo a COVID y tiene una recuperación rapidísima, ¿no? En 12 días, el 4 de febrero, ya lo vemos Lozano en este video que lanza, donde recorre Palacio Nacional, ¿no? Y a sus espaldas la célebre frase de Vicente Guerrero en letras mayúsculas doradas, la patria es primero. Andrés Manuel desciende por las escaleras, ¿no? Ya ven, ya estoy mejor, dice. Y cuando desciende por las escaleras, dice las siguientes palabras, las voy a leer. Creo en la fórmula que se está aplicando. Creo que la honradez es la mejor política y es la honradez la que nos da frutos. La corrupción es lo que impedía a México salir adelante. Por eso era un país rico con pueblo pobre. Ahora es distinto. No se permite la corrupción y rinde el presupuesto, se distribuye con justicia, alcanza para todos. A pesar de la pandemia, no sé ustedes, pero yo estoy notando que nos estamos humanizando más los mexicanos. Hay más fraternidad, más solidaridad. Estamos haciendo a un lado el egoísmo, el individualismo, el racismo, el clasismo, la discriminación, el odio, el rencor. Nos estamos abrazando. La tragedia nos está volviendo más fraternos, más generosos, más amorosos, ¿no? Entonces este discurso se mueve en el mismo campo semántico que ya nos tiene habituados: egoísmo, individualismo, corrupción frente a solidaridad, generosidad, y fraternidad y sobre todo amor, ¿no? Entonces, claro,
estas declaraciones me dieron pie a pensar que Andrés Manuel todavía no quitaba el dedo del renglón y que en algún momento iba a abundar más en esta política amorosa o en esta república amorosa. Lo cierto es que no ha sido así. Ya adelantaba que en su último libro, en A la mitad del camino, que aquí ya no hay ningún copy-paste, todo es como de nuevo cuño, toda la parte de la república fraterna o la república amorosa queda suprimida y me da la impresión de que es sustituida, ¿no?, esta propuesta moral por la guía ética para la transformación de México, que se incluye aquí íntegra, ¿no? Y es verdad que aquí pues ya no hay ninguna mención a la república amorosa. A mí me da la impresión de que este filosofema o esta expresión ha quedado como expulsada, como marginada del López Obradorismo. No sé si para evitar polémicas o para evitar mayores discusiones, resistencias, no lo sé, pero yo siento que es una lástima porque la república amorosa bien puede servir como contraparte o como la cara positiva de esta denuncia de corrupción, que ya sabemos que no es solamente una corrupción económica la que denuncia Andrés Manuel, sino es una corrupción moral. Entonces, corrupción moral sería una cara de la moneda, pero la otra, el reverso positivo, más luminoso, más propositivo, sería el de la república amorosa. Y bueno, yo con esto concluyo mi participación y de verdad que muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Pasamos entonces con la última ponencia de Raúl Trejo Villalobos, que se titula La identidad nacional mexicana en el proyecto educativo de José Vasconcelos. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a Aureliano y a Guillermo Hurtado por la invitación a participar en este simposio de filosofía y la cuarta transformación. Y pues bueno, un gusto una vez más por estar compartiendo mesa, además de los organizadores, con Ambrosio, con José Manuel. Y pues bueno, lo que primero que quiero decir es de que voy a hacer un pequeño cambio en el título, y antes que hablar de identidad nacional, vamos a hablar un poco, algunas ideas, algunos rasgos del proyecto de nación que se estaba de alguna manera concretando a través del proyecto y la realización que de la Secretaría de Educación Pública a partir de José Vasconcelos, en el periodo que estuvo como rector de la universidad y como secretario de Educación. Para esto me voy a remitir a una serie de documentos que están más allá de los ya muy conocidos: el discurso al maestro, el discurso de la toma de posesión, las circulares para hacer la invitación a las campañas contra el analfabetismo, y pues algunos otros discursos de cuando se construyó el edificio, etcétera. Traigo a cuenta cinco textos de distintos años, y pues con el propósito de ver estas otras partes de Vasconcelos dentro de su tarea como funcionario público y como político. Los textos son los siguientes. En primer lugar, un llamado cordial, que es con lo que inicia la revista El Maestro, y posteriormente tengo 3 documentos que fueron publicados en el Repertorio Americano, que fue un medio de divulgación que se daba para toda Hispanoamérica. El primero se llama Observaciones sobre la educación en México. El segundo se llama Las respuestas del licenciado Vasconcelos al cuestionario del Repertorio Americano. En 1923 hay un texto que se titula Hay que construir, donde podemos ver ahí algunas similitudes y que tiene que ver con acontecimientos que se están dando en la época actual. Y por último, también uno que se denomina mensaje a Norteamérica. Bueno, en primer lugar y en términos muy generales, el proyecto de nación en la idea de Vasconcelos, pues tiene que ver con la federalización de la educación.
Hay dos ideas por allí. García Diego las ha mencionado, de que si en 1910 Justo Sierra o el Ministerio de Instrucción Pública había recreado la universidad, lo cierto es de que hacia 1920 la universidad fue la que creó la Secretaría de Educación Pública. Y para eso, pues bueno, habría que revisar por allí también de manera particular y concreta el proyecto de el proyecto de ley y las críticas que hubo al respecto. ¿Qué tan importante es este proyecto de ley y estas modificaciones y la creación de la misma Secretaría de Educación Pública? Prácticamente durante el siglo XIX y con la Constitución de 1917, con Carranza, el Ministerio de Educación Pública se remitía a plantear una serie de normativas en lo general, pero su intervención nada más estaba con respecto a el Distrito Federal o la Ciudad de México. De ahí para allá dejaba a los municipios que se encargaran de la educación. La idea de aglutinar en una oficina central desde el gobierno para llevar la educación a todo México es no menor. Entonces, y desde allí, pues bueno, las cuestiones editoriales, la convocatoria a los ateneístas, Antonio Caso, a la colaboración, Alfonso Reyes, que finalmente no pudo venir, también por cuestiones políticas que estaban todavía muy frescas, la reincorporación de Pedro Enrique Sureña, la incorporación y la convocatoria de varios intelectuales latinoamericanos. Entonces, habría que ver allí, analizar qué se asemeja con la época actual, con todos los cambios que estamos teniendo en la Cuarta Transformación, qué es criticable y qué es lo que habría que dejar de un lado y qué es lo que pudiera retomarse al respecto. Bien, en el caso particular de un llamado cordial, destaco, digamos, las siguientes líneas. Se funda esta revista con el propósito de difundir conocimientos útiles entre toda la población de la República. Nuestras columnas serán una tribuna libre y gratuita para todas las ideas nobles y provechosas, y en ningún caso estarán al servicio ni de un partido ni de un grupo, sino al servicio del país entero. Ni tampoco nos limitaremos a un credo o a una época. El único principio que servirá de norma a los que aquí escriban y a los que seleccionen el material que ha de publicarse en nuestro periódico es la convicción de que no vale nada la cultura, de que no vale nada las ideas, de que no vale nada el arte, si todo ello no se inspira en el interés general de la humanidad. Si todo ello no persigue el fin de conseguir el bienestar relativo de todos los hombres, si no se asegura la libertad y la justicia, indispensables para que todos desarrollen sus capacidades y eleven su espíritu hasta la luz de los más altos conceptos. En este mismo texto, un llamado cordial, pone el ejemplo de mientras haya muchas diferencias en los términos materiales de la economía, las posibilidades de trabajo y todas esas cosas, pone el ejemplo de Roma, que mientras no haya una relativa igualdad entre toda la población, no va a haber posibilidad de poder trascender a un estadio mejor. Dentro de este mismo texto hay algo en relación a la ciencia y que, bueno, pudiera haber alguna similitud con lo que hay en parte, tal vez, en la época actual. Dice, nuestra ciencia encerrada en las cuatro paredes de unos cuantos colegios ha sido vana y servil, y nuestra acción intermitente y desorientada. No ha sabido dedicarse a ser iguales a nosotros, a las antiguas razas conquistadas, a los que siendo nuestros hermanos serán eternamente una carga ruinosa si nos desentendemos de ellos, si los mantenemos ignorados y pobres, pero en cambio si los educamos y los hacemos fuertes, su fortaleza sumada a las nuestras nos hará invencibles. Luego también con relación a la intelectualidad, dice, he aquí por qué la intelectualidad ha perdido su influencia sobre el pueblo, justamente porque ella se ha mantenido apartada y hoy que intentamos, que iniciamos una renovación y una regeneración, nos sentimos obligados a decir que no porque esta revista la patrocina una universidad, no porque van a dirigir las personas cultas se debe suponer que para escribir en sus páginas va a ser condición inexcusable usar de determinado estilo literario, grato a tal o cual aerópago
de autogestionados por el falso concepto de su valer propio. Y finalmente, dentro de este llamado cordial también está: si proscribimos la crítica destructiva, ensalzaremos todo lo que sea obra, aunque sea modesta, todo lo que sea virtud, aunque sea humilde. Seremos constructores hasta en la crítica. Nuestro modelo de hombre será el arquitecto. Seremos arquitectos y constructores, y donde veamos el mal, no mencionaremos sino el remedio. Y si hay que emprender lucha, pondremos en uso la táctica del contraste, que frente al error pone la luz, que frente al mal pone el bien, resplandeciente con los rasgos soberanos que le aseguran el triunfo. Esto en cuanto al texto de un llamado cordial. Hablaba de la federalización y apunta algo sobre esto en Observaciones sobre la Educación en México, que es una entrevista que le hace Frank Tannenbaum, que es un joven y notable en ese entonces, escritor norteamericano perteneciente a los grupos más avanzados en tendencias filosóficas y sociales en los Estados Unidos. Concretamente dice: durante el periodo revolucionario se elaboró un nuevo espíritu, como ya se ha indicado, pero se descuida por completo el problema de la enseñanza, especialmente bajo la administración de Carranza, que era un hombre ignorante y enemigo de la cultura. Las escuelas se redujeron en gran número, mientras los cuarteles se multiplicaban sin límite. El Ministerio de Instrucción Pública fue suprimido y el número de analfabetos aumentó de manera desproporcionada. Las actividades del actual gobierno, comenzadas hace 2 años, tuvieron que empezar por reconstruir lo destruido por Carranza, y esto nos ha costado la mitad de nuestros esfuerzos. Bueno, hay allí más críticas a la época de Porfirio Díaz y otras cuestiones. A propósito del tema y la pregunta que plantea Ambrosio Velasco, algo que definitivamente, en lo particular, no es ya defendible, enfatiza este propósito de castellanización de los indígenas Vasconcelos. En este caso dice: no creo en los programas especiales para educar a los indios, porque contrariamente a ciegas teorías científicas que considero completamente equivocadas, creo en la teoría cristiana de la igualdad de los hombres, y la única especialidad de nuestro sistema para educar a los indios consiste en dedicar los primeros meses a la enseñanza del castellano. Cuando se trata de indios que no lo saben, pero una vez que el indio conoce el castellano, lo tratamos lo mismo que al resto de la población, y nuestras observaciones demuestran que este sistema no está equivocado, pues no hay ninguna diferencia entre el indio educado y el blanco. Bueno, aquí habría que hacer el matiz, y a propósito de este tema en particular, que había una concepción muy despectiva, por ejemplo, con algunos positivistas, Francisco Bulnes particularmente, y que aquí, pues bueno, esta idea, tratando de hacer crítica a la idea de Bulnes, pretendía superarla de alguna manera, pero un siglo después, evidentemente, y bajo los signos de la multiculturalidad, este tipo de ideas ya no serían defendibles. Por otro lado, la respuesta del licenciado José Vasconcelos al cuestionario del repertorio americano: estas son las preguntas. ¿Cree usted que la enseñanza debe de unificarse con determinados propósitos raciales en los países latinos de nuestra América? ¿Cree usted, asimismo, en la necesidad de comunicar hasta cierto punto las constituciones de nuestras repúblicas? ¿Estima usted conveniente que se haga un gran esfuerzo por orientar nuestros intereses económicos hacia determinados rumbos con propósitos diplomáticos defensivos? ¿Qué se podría empezar a hacer para estrechar nuestras relaciones económicas internacionales? ¿Qué nuevos principios nacionalizadores aconseja usted a la intelectualidad de América? ¿Estima usted prudente que nuestra América Latina tome una actitud determinada en su enseñanza, en sus leyes, en su economía, en su producción espiritual, ante el caso de los Estados Unidos del Norte? Me detengo brevemente a propósito del proyecto de nación. Siempre lo consideró, digámoslo así, limitado, y más aún teniendo el desarrollo de Estados Unidos en el norte, y siempre consideró más esta cuestión de retomar la herencia o las raíces que había en Hispanoamérica. Dice concretamente con relación a los principios nacionalizadores: soy internacionalista convencido y creo que la civilización no habrá ni siquiera comenzado mientras no borremos las fronteras nacionales para sentirnos hijos del planeta y hermanos de todos los hombres, sin distinción de patria o color.
pero ese internacionalismo presupone la libre organización de los pueblos conforme a su tradición y a su propia cultura. Así es que la superación del patriotismo nacional no debe significar que aceptemos la intromisión de culturas extrañas. Todo lo contrario, los caracteres nacionales en la que tengan de original y de bello son aporte necesario a la civilización futura, y ellos deben subsistir, pero sin imponerse y cuidando de subordinar el patriotismo nacional a los intereses del patriotismo continental. Así como, por ejemplo, los mexicanos hemos subordinado los patriotismos provinciales de Sonora, de Oaxaca o de Veracruz al patriotismo mexicano. De igual suerte, los argentinos, los brasileros, los mexicanos, los chilenos, debemos subordinar nuestro sentimiento nacional al patriotismo continental. En esta convicción debe educarse a los niños de Iberoamérica, que la mayoría de los hombres de la actual generación es incapaz de entenderlo. Y la última, con relación a Estados Unidos. Creo que la única manera de resolver el problema de los Estados Unidos es hacernos tan fuerte como los Estados Unidos. Para llegar a hacerlo es menester trabajar como han trabajado los norteamericanos. También habemos menester de orientaciones definidas, desprovistas de odio y aún de espíritu de rivalidad. Los Estados Unidos son un gran pueblo y nosotros estamos llamados a ser otro gran pueblo. Y si en los Estados Unidos y entre nosotros triunfa el régimen socialista moderno animado de fraternidad universal, no hay nada que temer, pues caminaremos juntos hacia el futuro, conservando cada cual su personalidad propia. Estas palabras, podemos verlo 100 años después, no ha sido de esta, no se ha dado de esta manera. No deja de tomar en cuenta, hay que construir, de 1923, no deja de tomar en cuenta algunos pasajes de la historia, y pues tiene que ver un artículo con varias obras que se han realizado, pero llama la atención lo que dice en sus primeros párrafos. Pasma imaginar lo que fueron nuestras ciudades a finales del siglo XVIII, pocos años antes de la independencia, cuando el poder colonial español había llegado a la cúspide. Era México entonces, sin duda alguna, el primer país de este continente, no solo por su riqueza y por su población, sino también por su desarrollo material. Nada hay más hermoso que las construcciones urbanas y rurales de aquella época, y ningún país de América puede ufanarse de un progreso semejante en arquitectura, en escuelas en general de civilización. Pero coincidiendo con la decadencia de España, nos vino a nosotros un siglo de mera política, de cambios de gobierno y de ensayos de toda clase de teorías políticas. Olvidamos el uso de las manos a tal punto que todavía hoy se alardea de progreso, no obstante que la mayor parte de la población carece de atargias, no obstante que el polvo invade los caminos y calles de toda la República, de tal forma que bien se nos podría apodar el país del polvo. En la misma capital de la República tenemos la vergüenza de colonias como la de La Bolsa, Valle Gómez, etcétera, que no se encuentran iguales en ninguna capital latinoamericana. En este de que... 4 minutos, Raúl. Gracias. En este mismo texto de que hay que construir, habla de todas las obras que se han realizado y las obras los presupuestos que se habían aprobado en 1923, y que pues había una concepción amplia desde las ciencias naturales, las ciencias químicas, la educación física y la cultura en general. Habla de haber adaptado antiguos cuarteles en nuevas escuelas, en la creación de escuelas industriales, la Facultad de Ciencias Químicas, entre otros. Y finalmente dice aquí, muy extenso parece el esfuerzo que se está realizando, pero lo repetimos, es insuficiente. Para darse cuenta de ello, basta considerar que si durante 5 o 10 años nos dedicamos a construir escuelas, invirtiendo en esa construcción varios millones de pesos, al fin de este periodo de tiempo y después de todo ese esfuerzo, casi no habremos hecho otra cosa que ponernos a la altura de la Argentina o de los Estados Unidos en materia escolar. Y bueno, ya para ir un poco cerrando, hace unos meses José Manuel publicó por allí una entrevista donde, de 1923, donde ya no quiso hablar de política Vasconcelos y más bien estaba planteándose ya dedicarse a escribir o empezar a hacer otras cosas, pero tenemos también en el repertorio americano, con esto vamos cerrando, un texto que se denomina Mensaje a Norteamérica, y en dedicado principalmente a los estudiantes de una universidad de Texas que había visitado. Llama
la atención un apartadito que se denomina un mensaje de amor a Norteamérica. Dice, de un extremo a otro buscamos alianza y amor. Nos estamos confundiendo con toda la América Latina, pero esta unión de pueblos es como el crecimiento del Estado en la forma superior de la nación. Es el desarrollo de la nación en el horizonte más amplio de la estirpe. Es como un darse a navegar en el océano del idioma común con el objeto de descubrir y construir lo que llamamos una raza, o más bien un tipo de civilización. La unión que buscamos no tiene miras políticas o internacionales de mezquino interés. Deseamos ampliar el patriotismo construyendo sobre la base del amor a la patria, el más alto amor de la estirpe. Predicamos lealtad a cierto concepto emotivo de la vida. Sabemos que las naciones actuales han sido forjadas por la geografía y por la guerra, y creemos que estas consideraciones materiales no pueden ser definitivas para ningún alma libre. Bueno, allí ya van saliendo también algunas ideas con respecto a sus nociones sobre la ley de los 3 estados. Y bueno, para ir cerrando y un poco viendo por un lado, este desinterés de querer hablar de política en la entrevista que había publicado José Manuel Cuéllar, pues habría que tomar en cuenta que en 1923, la rebelión de la Huertista. José Vasconcelos era una persona que tenía una mayor filiación desde antes con De la Huerta antes que con Obregón y con Calles. Por un lado, la rebelión. Y por otro lado, el haberse enterado de manera extraoficial, a partir de una plática con el embajador norteamericano, sobre los tratados de Bucareli. De allí que empezara cierto declive en ese entusiasmo de querer construir una nación o parte de lo que sería la nación mexicana, pero también con miras hacia Hispanoamérica. Y que bueno, ¿habrá algunas cosas que criticar de este periodo de Vasconcelos? Yo creo que sí. Por ejemplo, la decisión de no haber adquirido una biblioteca, entre otras cosas. Criticable esta concepción de la castellanización, de la incorporación, borrando las diferencias con las identidades de los pueblos originarios, también es criticable. Pero esta convocatoria, en los textos al menos que aquí tengo, este llamado que se vincula con esta temática del amor, con Antonio Caso, son cosas que pudieran someterse a consideración a propósito de todos estos cambios que se están dando en la época actual con la Cuarta Transformación, y que evidentemente son una serie de cambios que sí nos sacaron un poco de este periodo de 1982 hasta 2018, en que pues bueno, fue creciendo una serie de cambios también en el país, y que ahora estamos convocados a reflexionar sobre lo que se está gestando en la llamada Cuarta Transformación. Pues eso sería lo que tengo que compartirles, y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, y gracias a todos los ponentes. Tenemos un comentario del Facebook, lo leo y después en lo que llegan más vamos viendo las preguntas que hay aquí. Guillermo ya tiene levantada la mano, pero les leo el comentario. Es de Fanny del Río y dice: excelente ponencia de José Manuel Cuéllar. Hay una gran diferencia entre Caso y López Obrador. Caso basa su filosofía en un profundo conocimiento del cristianismo, pero ese no es el caso del segundo, que igual se dice admirador de Jesús que de prácticas más bien mágico-religiosas ajenas a Cristo. No sé si José Manuel, o vamos a hacer una ronda de preguntas y después responden. Ok, entonces, adelante, Guillermo. Gracias. Yo tengo 2 comentarios, uno a Ambrosio y otro a José Manuel. El de Ambrosio es bueno, que el tema de la 4T y los pueblos indígenas realmente es muy interesante, ¿no? Fíjate, Ambrosio, que en el programa del partido de Morena, ¿no? Uno de los puntos centrales del programa es la defensa de una nación pluricultural y respeto a los pueblos indígenas, ¿ok? De hecho, ahí dicen que Morena lucha por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráizar.
Pero como tú bien señalas, pues eso quedó pues, en letra muerta ¿no? Aquí en el proyecto de Morena, porque pues no se ha hecho mucho, ¿no? Ahora, tú señalabas, de acuerdo con los tres autores que mencionaste, sobre todo de Villoro, como la solución realmente el problema tiene que pasar por la plena autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, creo que el asunto es más complejo, sobre todo cuando uno examina, y yo creo que esto es algo que tenemos que hacer, la crítica del ZLN al régimen actual, ¿no? Porque es una crítica que va más allá de la cuestión de la autonomía, ¿no? El ZLN ha dicho que López Obrador es contrario al neoliberalismo, pero no es contrario al capitalismo, ¿no? Lo más mínimo, ¿no? Prueba de ello, pues como tú también lo mencionaste, es el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya es un proyecto, ¿no?, que tiene como objetivo, ¿no?, la incorporación de esta zona, ¿no?, y la conexión para un proyecto de desarrollo del capital, evidentemente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que aquí hay una diferencia importante porque el ZLN piensa que la lucha tiene que ir más allá de la lucha contra el neoliberalismo, sino la lucha en general contra el capitalismo, ¿no? Entonces, ese es un asunto adicional al del autonomismo, me parece, ¿no? Entonces, yo creo que, por lo menos para entender la relación entre el régimen actual y el zapatismo, hay que tomar en cuenta la cuestión del grado de rechazo del capitalismo. Y fíjate que en este mismo documento del programa del partido, te quiero leer una cosa muy chistosa que, bueno, no es chistosa, es, perdón, preocupante, muy preocupante que sale en el documento, porque es una especie como tú decías, es una posición indigenista, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es una posición indigenista, pero este es un indigenismo muy moderno, ¿no? Casi ecologista, o quizás sería muy antiguo, ¿no? Que toma un poco como la cuestión de los pueblos indígenas, la toma de una manera como pareja con la defensa de la ecología, ¿no? Como si de repente bueno, esto que se ha señalado, ¿no? Que México debe defender no solo su pluriculturalidad, sino también su pluralidad en términos ecológicos, ¿no? O sea, en donde de alguna manera casi se identifican, ¿no?, a los pueblos indígenas con sistemas biológicos, ¿no? ¿no? O sea, bueno, fíjate lo que dice aquí, ¿no? Dice, México es uno de los tres, el capítulo se llama Por una nación pluricultural y el respeto a los pueblos indígenas. Así es el encabezado. Y mira lo que viene después. México es uno de los 3 países con mayor diversidad cultural y biológica del mundo. El corazón de esta doble riqueza, herencia milenaria, está en los pueblos indígenas y en las comunidades agrarias, en sus relaciones con la naturaleza y la vida comunitaria. Entonces, es muy curioso cómo, de alguna manera, la preservación ecológica se une al tema de la preservación cultural, ¿no? Pero la visión, evidentemente, que hay de eso, ¿no?, y de los pueblos indígenas, además de ser terriblemente paternalista y conservacionista, ¿no?, me parece que, pues sí, ignora cuáles son los reclamos de las comunidades indígenas, ¿no? Eso para Ambrosio, y no sé qué opinas de eso. Y para José Manuel, sí, yo también creo que lo que está detrás de Caso y de Andrés Manuel López Obrador es la moral cristiana del pueblo mexicano, ¿no? O sea, eso es lo que está detrás, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el caso del López Obradorismo, esa moral cristiana, y a diferencia de Caso, pues se incorpora dentro de una teología política, ¿no?, en donde también esto se conecta con el tema de lo que vimos en la mesa anterior sobre la filosofía de la historia o la ideología de la historia del López Obradorismo. Y aquí yo creo que también, pues, la visión de la historia del López Obrador es la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Es una especie como de concepción agustiniana de la historia, en donde la cuarta transformación se inserta dentro de esta lucha, dentro de esta visión de la historia como lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y el López Obrador es el adalid de la lucha del bien en contra del mal en la historia de México, ¿no? Entonces, la cuarta transformación es una transformación en ese sentido no solo
su política superficial, sino una transformación radical, ¿no? Teológica, o sea, que pertenece a este discurso de una teología política en el que lo que vemos es el triunfo del bien sobre el mal, ¿no? Entendida de esa manera, pues bueno, es una visión de la historia no solo lineal, es decir, no solo teleológica, sino una visión de la historia profundamente religiosa, que se conectaría, por ejemplo, si estuviéramos rascándole, quisiéramos, pues quizá con las raíces del guadalupanismo criollo mexicano del siglo XVII, ¿no? O sea que ahí es donde yo encuentro la conexión entre Caso y López Obrador, ¿no? Yo te diría en una visión mucho más profunda acerca de la historia, acerca de la moral, que tiene que ver con este cristianismo popular mexicano. No, Adelante, Aureliano, tu pregunta y después hacemos una ronda de respuestas. De acuerdo, bajo la mano. A ver, es una pregunta muy breve a Ambrosio. Bueno, son dos, de hecho. La primera no es una observación. Creo, bueno, en la frase que leíste, León Portilla, de Miguel León Portilla, creí entender que León Portilla afirmaba que la destrucción de las repúblicas de indios es a cuenta de la república. Bueno, yo estaba leyendo a Andrés Lira hace poco, la destrucción de las repúblicas de indios es desde siempre, es decir, existen en la ley, existen en la letra, se respetan hasta cierto punto y hasta cierto tiempo, pero yo creo que en la medida en que se va resolviendo como una relación clientelar y a final de cuentas de explotación, esta autonomía de las repúblicas de indios es más en la letra que en la realidad. Es decir, están reconocidas, están sancionadas, están protegidas por la ley en una época en donde la divisa es acátese, pero no se cumpla. Entonces, en fin, aun cuando podamos encontrar ejemplos de esas subsistencias bajo la forma de comunidades, sobre todo, y en las regiones, en ciertas regiones del territorio nacional, creo que no podemos generalizar, en el sentido de que las repúblicas de indios son víctimas de la República Federal. Vamos, es un proceso de destrucción lento quizá, sistemático, que se da a lo largo de 300 años. Esa sería es decir, porque si no, creo que vamos camino de cierta idealización del periodo colonial, ¿no? O sea, de por sí durante el periodo colonial, realmente la historia indígena, lo que podríamos hacer llamar historia indígena, es tierra de nadie, ¿sí? Es decir, apenas se empieza a reconstruir. Tú hablabas en días pasados del libro de Temo. Yo creo que el libro de Temo es fundamental para esto, pero no los recientes, en la historia del capitalismo en México, porque justamente está reconstruyendo esta parte de la historia de México, cuando era Nueva España, y recuperando esta condición de conflicto permanente, ¿sí? No digo que hayan desaparecido desde el primer momento, pero se mantienen en el plano de la dinámica general de la colonia bajo una condición de acoso y de violencia permanente, ¿no? Entonces, por eso decía yo, podría entenderse como cierta idealización del periodo colonial que no fue, ¿no? Que definitivamente no fue. Y que, aunque hay unos casos exitosos de repúblicas de indios, ¿no? Vamos, eso es evidente, ¿no? Pero creo que no se puede generalizar. Y lo segundo, de alguna manera lo recogía
Guillermo. Los tres autores sobre los que construyes tu propuesta hablan de autonomía, reconocimiento, ser escuchados, construir una nación multicultural. Es decir, están todas, vamos, las tres propuestas dentro de los marcos del mismo Estado, ¿no? De hecho, la apelación al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés dentro de el marco jurídico político establecido por la propia Constitución, que yo no sé por qué seguimos con la misma, pero bueno, esa es otra cosa. Están dentro de los marcos del Estado-Nación. Y esta observación también que hacía Guillermo, y la hacían las chicas en la ponencia de la mañana, hay un momento muy próximo a la propia insurrección zapatista, en donde queda claro que realmente llevadas a sus últimas consecuencias, por lo menos los postulados, las líneas de fuerza del zapatismo, no solo se resuelven como anticapitalistas, sino como antiestatalistas, sino como anticapitalistas. Y nos queda claro, este es un Estado capitalista, es decir, es un Estado que organiza, para sintetizar, un mercado capitalista. Entonces, el conflicto también es evidente, permanente, y sobre el que tenemos que regresar una y otra vez, ¿no? Luego, bueno, a José Manuel y a Raúl, bueno, felicitarlos por las aportaciones que nos dan. En la mesa de la mañana también salió la cuestión de caso, justamente con uno de los ponentes que ya no está. Citó profusamente fragmentos de la existencia como economía y como caridad, y nos puso sobre la mesa pero bueno, el desarrollo que tú hiciste es mucho más complejo, ¿no? Y bueno, siempre es sorprendente también vamos, la similitud que puede establecerse entre épocas, ¿no? No estamos saliendo de un proceso revolucionario, estamos saliendo de un proceso contrarrevolucionario, abierta y descaradamente contrarrevolucionario. Entonces, bueno, yo creo que esas similitudes tienen también un límite, ¿no? Que es justamente el antecedente, ¿no? O sea, Vasconcelos, el mismo caso, están escribiendo, lo decía José Manuel en su ponencia, en una república en conflicto, y en conflicto muy violento. Ahora, podemos decir, aquello de lo que no hemos salido, más que en la retórica, porque es la verdad, no hemos salido realmente de ese periodo, todavía toda nuestra institucionalidad está impregnada de neoliberalismo, es otro tipo de violencia, pero justamente contrarrevolucionaria. Entonces, bueno, acá le dejaría yo. Voy a leer una pregunta que postearon en Facebook, que está dirigida a Raúl, para que Raúl también tenga preguntas que responder. Es una pregunta de José Alfredo Torres, y dice: ¿qué conexiones verías de lo dicho sobre Vasconcelos con la educación en la 4T? Y yo también me voy a dar permiso de agregar una pregunta también para Raúl. Me gustaría saber si consideras que es independiente este llamado vasconcelista a trabajar por el progreso de la nación, de su programa de castellanización, homogenización del país. Y ya, les daría paso, no sé si quieran responder en el mismo orden en el que leyeron sus ponencias. Entonces empezamos con Ambrosio, adelante. Gracias, Andrea. Bueno, Memo Aureliano, muchas gracias por sus comentarios, sus observaciones. Bueno, empiezo con los comentarios de Memo. Sí, totalmente de acuerdo que el problema es mucho más de fondo, porque, mira, la autonomía implica también autonomía territorial. Es decir, ese es un punto central, ¿no? Es decir, no solo es reconocer instituciones, usos y costumbres,
sino también cierto control del territorio. Y desde luego este control del territorio está muy vinculado a las concepciones de armonía entre comunidad y naturaleza, ¿no? Comunidad, naturaleza, sagrado que hay en muchas comunidades indígenas y que son absolutamente incompatibles con los proyectos de desarrollo dentro de una economía capitalista, ¿no? Los conflictos están en el extractivismo, por ejemplo. Fíjate que es interesante cómo ahora en la pandemia las minas no fueron consideradas como estratégicas, ¿no? Y por lo tanto, cierta protección a los inversionistas extranjeros que están en las minas. Y el conflicto está muy fuerte en Sonora y en el norte con el extractivismo y las comunidades indígenas. Y ahí sí, tienes razón, no parece haber un apoyo. Aunque haya ido recientemente, haya estado en Sonora, pues no parece haber un apoyo serio a los prácticamente a la terrible violencia que hay ahí, ¿no? Acaban de desaparecer 10 miembros, yaquis, si no me equivoco, ¿no? Y pues no hubo mucho apoyo ahí, en fin. El conflicto sigue, y lo mismo en Chiapas, está muy fuerte el conflicto ahorita, ¿no? Cuando hay denuncias y denuncias de paramilitares, el presidente como si no mete las manos, ¿no? No mete las manos. Y realmente ahí esa asociación con el Partido Verde, hijos, es muy peligrosa, sinceramente, está escalando mucho la violencia. Y eso no solo, tienes razón, no solo es una cuestión de estar en contra o no de las autonomías, sino de los proyectos económicos y también de los controles, lucha por control territorial entre comunidades, empresas y también, hay que decirlo, entre el crimen organizado, ¿no? Está muy fuerte ahí. Y ahí parece que no va a meter las manos López Obrador, es decir, no se va a comprometer con esta demanda que es autonomía, pero incluye autonomía del territorio y cuidado ecológico. Y eso complica enormemente las cosas, las tensa, y en las zonas donde se da ese conflicto, ya sea en las zonas de extractivismo minero o incluso pues en las zonas forestales o de expansión del crimen organizado, como es el caso de Chiapas, no va a mantener su programa o no está manteniendo su programa de apoyar la nación multicultural y las autonomías. Sí, ciertamente. Ahora, en el fondo, entiendo tu pregunta y tus comentarios, como dice, ¿realmente es posible lo que nos plantea Villoro, lo que nos plantea, es factible, es factible, no solo por la voluntad del Estado, sino también por la economía? Y aquí respondo también a Aureliano, digo, sería ilusorio pensar que vamos a dejar de ser capitalistas. Ni Cuba ni China se plantean eso hoy en día, ¿no? Pero quizás la alternativa que veo, y es un poco, creo que lo que Luis Villoro planteaba, y esto también en respuesta a tu comentario, que es antiestatista. Bueno, es antiestatista a un Estado. Recordemos ese trabajo, ese artículo de Villoro que da lugar a un libro, Estado plural, pluralidad de culturas, ¿no? Donde opone un Estado, una concepción del federalismo centralista, valga la contradicción, con la idea de un Estado plural en donde se trata más bien de una confederación en la que es compatible, dice Villoro. Recordarás, Memo, porque tú hiciste la edición de esos artículos de Villoro. Por cierto, se publicó, creo que es importantísimo ese trabajo que hiciste. Me parece, no se ha publicado, me parece muy valioso y muy importante que se publique, porque Villoro ahí mete un artículo en La Jornada, recordarán, contra Zedillo, que dicen, oye, pues si el STL nos lleva a la balcanización, quiere destruir al Estado, ¿no? Ese es el argumento, porque quieren rivalizar con la soberanía. Entonces Luis Villoro, en un artículo muy valiente, muy fino, dice, no confundan autonomía con soberanía, ¿no? La autonomía es parcial, la soberanía es total, y lo que tenemos que llegar es un nuevo equilibrio. Y creo que ahí está el punto. Yo creo que Luis Villoro le dio ahí al punto, ¿no? Es decir, el punto de negociación política, pero que también es económica, porque la autonomía implica control sobre el territorio, es si puede establecerse acuerdos a través del Estado
en el que se amplíen las autonomías locales, ¿no? Sin obviamente poner en riesgo la soberanía, pero ciertamente es una negociación. No puede mantenerse la misma soberanía y aumentar. Hay ahí una relación de más menos, ¿no? De más menos. Y creo que ese es el reto, que no solo podría extenderse en respuesta a ustedes dos, en términos en términos de jurisdicción política, ¿no? Local, estatal, federal, sino también en términos de espacios. He pensado a veces como esta idea de zonas de refugio que manejaba, en otro sentido Aguirre Beltrán. Pero si podríamos considerar, no como marginalidad, sino como espacios, claro, esto suena ya casi a las reservaciones indígenas, ¿verdad? Ya está sonando muy cerca a las reservaciones indígenas y ese es otro riesgo. Pero pues yo no le vería otra alternativa más que ese, cómo hacer compatible un desarrollo comunitario con cuidado de la ecología y al mismo tiempo mantener el Estado liberal y el capitalismo. Pero gracias por sus comentarios. Lo que señalan ustedes con toda pertinencia es que el problema es mucho más complejo. Quisiera nomás hacer un último comentario de cómo esta falta de voluntad o de decisión estratégica, no lo sé, de cumplir con el programa que leíste de la Cuarta Transformación, pues también es un síntoma del indigenismo, porque por otra parte está la disculpa, ¿no? Que a mí no me pareció mal la disculpa. Yo tengo que confesar que está bien planteada la disculpa como jefe de, yo no diría de Estado, sino de nación, si valga, como representante de la nación. Creo que está en lo correcto López Obrador al exigir, pero ese es el indigenismo histórico, ¿no? Ese es el pasado, el indigenismo histórico, que contrasta, pues, con la visión de los indios vivos. Yo decía, sí está bien que se lo pida, pero ahora sí, como presidente de la República y representante del Estado Nacional, debe de empezar él pidiendo disculpas a todos los pueblos indios que hay en el territorio, ¿no? Es decir, también tomarlo para los indios vivos. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Ambrosio. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, Andrea, y muchísimas gracias, Fanny, por el comentario. Creo que tienes toda la razón. Digo, Antonio Caso pues, era un filósofo, un erudito, un gran estudioso del cristianismo, ¿no? Andrés Manuel, pues sabemos que es sobre todo un político. Y es verdad lo que decía Guillermo Hurtado, coincido completamente. Subyace a ambos este fermento, ¿no? del cristianismo moral popular. Es un cristianismo sui generis en ambos casos, ¿no? Aunque es verdad que Andrés Manuel se cuida mucho de presentarse como un cristiano sin más, ¿no? En sus apartados sobre la República amorosa y fraterna, cita esta consigna bíblica de que no solo de pan vive el hombre, pero también cita pasajes del Antiguo Testamento, del Levítico, del Éxodo, ¿no? Menciona el Sermón de la Montaña, pero también menciona Aristóteles, cita esto de Aristóteles. La ciencia política emplea sus mejores esfuerzos en procurar que los ciudadanos posean cierto carácter, es decir, que sean buenos y estén capacitados para los actos nobles. Cita a Ricardo Flores Magón, cita a Alfonso Reyes y de hecho incluso cita a Silvio Rodríguez, ¿no? Entonces es como yo creo que procura que sus referentes sean muy variados para que no encasillarse o no tener este retrato de un cristiano sin más. Esto en la letra, porque en la práctica pues sí sabemos que ha llegado a mostrar amuletos y como bien dice Fanny, da una imagen mágico-religiosa en algunos comentarios, en algunos actos, ¿no? Y de nueva cuenta, me sorprende que no haya por lo menos un guiño a Antonio Caso, siendo Antonio Caso un maderista insigne y sabemos que Andrés Manuel es un seguidor acérrimo de Madero, ¿no? Y también es verdad que esta regeneración moral le es concomitante una filosofía de la historia, una interpretación histórica, que sí es como una pugna agonista, ¿no? Agustiniana, decía Guillermo Hurtado, pero también la entiende, creo yo, como una especie de reiteración de un mismo conflicto secular. Su enemigo son los neoliberales, así lo dice, pero también les llama neoporfiristas, ¿no? Entonces aquí pareciera que se reitera, o sea, vuelve a pasar algo, hay un conflicto, ¿no?
que vuelve a pasar, y pues el silogismo es obvio, ¿no? ¿Quiénes fueron los detractores? ¿Quiénes tumbaron el andamiaje teórico moral del porfirismo? Pues los ateneístas, y el abanderado era Antonio Caso, ¿no? Por ahí veo otro posible nexo. No me parecería descabellado que así como se reimprimió la cartilla moral, pues se reimprimieran quizás algunos pasajes, ¿no? De Antonio Caso, o algún texto o algunos artículos de Antonio Caso. Yo no veo, ese es como un poco mi mensaje, incompatibilidad en estos discursos, y justamente le darían estas bases a Andrés Manuel, que él pues quizás no las tiene, o no es tan evidente que las tenga, o por lo menos sumarlo, ¿no? En esta plantilla que va del Antiguo Testamento a Silvio Rodríguez, pues incorporar Antonio Caso. Yo no veo la razón por la cual no. Y pues nada, pues, pues muchas gracias. Creo que da para mucho este tema. Bueno, y yo nada más, otra cosa, una especie de comentario, pregunta para Ambrosio, aprovechando que tengo la palabra. Me llama mucho la atención esta postura indigenista, ¿no? Porque es como, hay como una paradoja, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estas declaraciones de Andrés Manuel, esta insistencia en la consulta popular, esta incorporación de los pueblos indígenas en los gritos del 16 de septiembre, ¿no? Incluso la portada de su último libro, pues es él con el bastón de mando, ¿no? Entonces se muestra como un aliado total de los pueblos y cambia la nomenclatura, ¿no? Alrededor de la conquista, tal. Entonces estamos ante una retórica, ante un desfase entre el discurso, entre los eslóganes que nos vende y las prácticas reales políticas, o cómo lo veríamos allí, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, José Manuel. Pasamos a Raúl y después tenemos otras 2 preguntas nuevas. Creo que está pasando ahorita aquí un camión con un altavoz. No sé si se escuche. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, pero también te escuchas tú, así que adelante. Ah, bueno. Yo quiero empezar mi comentario ampliando 2 o 3 ideas de Antonio Caso que puedan traerse a la época contemporánea. Y es la idea de que la historia de México es una historia de acumulación de problemas que no han tenido solución. Estos discursos a la nación mexicana, donde habla de que el problema de la conquista y el problema de la relación con los pueblos originarios ha sido un problema desde ese entonces y no había tenido respuesta y solución hacia la época, hace un siglo. Y bueno, luego vinieron los aportes de España, la colonia, luego los aportes del liberalismo, pero también al mismo tiempo una serie de problemas que se han venido acumulando, de manera tal que convoca y termina con esta expresión que tú mencionabas ya, de que quizás el problema de México central sea un problema de amor. Y retomando la cuestión del cristianismo, el asunto de que no hablaba él de un Cristo rey, sino que hablaba de un Cristo pueblo, ¿no? Eso un poco para traerlo a la época presente. Y bueno, ya respondiendo a la pregunta de José Alfredo Torres, ¿qué conexiones verías de lo dicho sobre Vasconcelos con la educación en la 4T? Bueno, en primer lugar, una similitud y con las diferencias abismales del caso, una crítica al pasado inmediato, una crítica a la situación política, social y cultural. Había pasado el porfirismo y había pasado la revolución. Entonces, lo que está pasando ahorita aquí es una crítica a este neoliberalismo, neoporfirismo del que habla Andrés Manuel. Eso, digamos, una primera conexión. La segunda, a partir de esa crítica, la propuesta, la intención, la pragmática que hay al crear una Secretaría de Educación Pública y el propósito de pasar a un estadio más favorable, no tan crítico como el que se había dado en el pasado inmediato. ¿Qué es lo que hay ahora? Bueno,
Vasconcelos en ese periodo aglutinó entre la UNAM y la SEP, aglutinó lo que ahora pudiéramos decir es la UNAM, el Colegio Nacional, la SEP, el CONACYT, el CONECULTA y el Fondo de Cultura Económica. Habría que ver qué se está haciendo en estos espacios con respecto a esa posibilidad real de poder arribar a un nuevo estadio o a un nuevo momento histórico del país. Creo que ahí habría que verlo. En el caso particular de Vasconcelos, sí había un propósito, sí había una idea y que no era solamente de él. Para esto me voy a basar en el discurso que dio Alfonso Reyes en 1924 a propósito de la despedida y la salida de Vasconcelos de la SEP. Dice Alfonso Reyes: tú, hombre activo por excelencia, has tenido que aventurar tus perfiles, que ser distinto, que provocar entusiasmos y disgustos. Sin embargo, todos, unos y otros, han reconocido la magnitud y la honradez de tu esfuerzo, que con razón te ha conquistado el aplauso de nuestra América y la atención de los primeros centros intelectuales del mundo. Con el tiempo se apreciará plenamente tu obra. Te has dado todo a ella, buen místico al cabo, poseído seguramente de aquel sentimiento teológico que define San Agustín al explicarnos que Dios es acto puro. Saltando sobre la catástrofe, has cumplido algunos de los ideales que alimentaron nuestros primeros años de la juventud. La Universidad Popular, las 1000 formas y nombres que iba tomando desde hace 15 años nuestro anhelo de bien social. Con esto, pues bueno, al parecer hay también buenos propósitos, buenas intenciones de, a partir de la crítica, de términos pragmáticos, en términos activos, de querer acceder a un nuevo momento histórico. Pero eso es precisamente lo que nos convoca para reflexionar filosóficamente al respecto. Y con respecto a la pregunta de Andrea, la castellanización, el progreso, la homogeneización, sí existía esa idea. Esa idea definitivamente ahorita ya es inviable con todo lo que ya se ha hablado a propósito con la relación de los pueblos originarios. Castellanizarlos, asimilarlos, borrar las diferencias, no. Creo que habría que poner nuevas palabras, nuevas temáticas a esta cuestión política y la relación, la posibilidad de ese posible estado de bienestar sea el de un estado multicultural. No la homogeneización, no tanto la idea también de progreso, sino que exista esta otra posibilidad de un país o de un estado intercultural, como ya también lo ha mencionado Ambrosio, ya lo apuntaba Luis Villoro. Entonces, esa sería más o menos, yo creo que las similitudes con todas las diferencias del caso, una crítica al pasado inmediato y con base a esa crítica una propuesta, una intención que, bueno, la obra de Vasconcelos está hecha para ser evaluada, para ser reconsiderada, para ser pensada y al mismo tiempo lo que ahora significa la Universidad Nacional, el Colegio Nacional, la SEP, el CONECYT, el CONECULTA y el Fondo de Cultura Económica con este propósito de bienestar social, ¿no? Sea lo que esto signifique. Sería esa mi participación y bueno, pues muchas gracias a ti, Andrea, y también a José Alfredo. Un saludo, José Alfredo, y muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Voy a leer una pregunta que planteó Diana Fuentes en Facebook. Está dirigida a Ambrosio y dice: ¿qué hay de las comunidades rurales no articuladas como comunidades indígenas, también afectadas por el proyecto desarrollista? Y bueno, además de esta pregunta, tenemos una pregunta de Xochitl. Entonces, si quieres, Xochitl, plantear tu pregunta y después Paloma y Guillermo, y luego pasamos a una ronda de respuestas. Sí, muchísimas gracias. Solamente
hacerles una pregunta obviamente a toda la mesa y todos los trabajos que van a hacer, que están haciendo y harán por la tarde también, porque les comento que justo estoy trabajando todo lo que ha sido una propuesta de discriminación y de racismo en México desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no? Lo podemos ver muy claramente con Vasconcelos, por ejemplo, lo podemos ver muy claramente con Caso, lo podemos ver con Samuel Ramos, solo para hablar de algunos del siglo XX, y si nos vamos hasta el XVI, con un montón también, ¿no? Entonces, una de las preguntas sería, ¿qué es lo que ustedes propondrían? Porque, a ver, efectivamente, los gobiernos anteriores lo único que proponían era una integración y una aculturación de los pueblos originarios, ¿no? La única propuesta era integrarlos al progreso y al desarrollo. Efectivamente, esta perspectiva desarrollista era la única que se pensaba y la única que se conocía. Entonces, a mí me parece que probablemente la 4T, efectivamente hay que criticarle muchas cosas, pero también hay que mostrarle algunos caminos. Y creo que eso es lo que nos está faltando. No se los estamos mostrando porque muchas veces ni siquiera nosotros sabemos cómo hacer para poder tener una propuesta con los pueblos originarios que no sea desarrollista, que no sea capitalista y que no sea intervencionista de su cultura. Entonces, ahí efectivamente la parte de la crítica que nos gusta mucho a los filósofos está planteada, pero creo que lo que nos falta, y eso es algo que tendríamos que discutir de una manera más amplia, sería, vamos, toda la historia de México había intentado integrar a los indígenas al desarrollo nacional y eso significaba desaparecerlo. Estoy hablando de la perspectiva del Estado, ¿no? De la perspectiva de los gobiernos. Por primera vez no es así, pero tampoco este gobierno, creo, sabe por dónde ir. Y entonces ahí creo que también lo que nos falta es la parte de las propuestas, ¿no? Y entonces, bueno, esto es sí una crítica a la mesa, pero también un intento de que nos pongamos a trabajar también en qué podemos proponer, hacia dónde podemos ir, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Xochitl. Paloma, ¿quieres plantear tu pregunta, por favor? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero decirles que tengo un montón de preguntas para todos los ponentes, pero que no voy a abusar del tiempo. Así que decidí escoger una para Ambrosio. Con esto último que dijo, ¿no? Que sí me escandalizó, perdón, un poco respecto a las reservas indígenas, que ya sé que no lo propusiste así, pero que bueno, la cita al artículo de Villoro era, bueno, autonomía y soberanía no son lo mismo, podemos intentar que haya un Estado-nación y ciertas comunidades autónomas, ¿no? Autogestivas. Yo te preguntaría qué piensas respecto a la lectura de que el Estado-nación tiene en su origen ya la exclusión y la violencia debido a su necesidad de homogeneización, ¿no? Y que en realidad se necesita forzosamente esta marginalización y explotación y vejación para su existencia, ¿no? Ya desde su propio origen. Bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Paloma. Guillermo, te escuchamos. Mejor ya no, dejo que los otros hablen. Sí. Muy bien, entonces ya que Ambrosio ha estado tan convocado, ¿les parece si empezamos con él? Gracias por sus comentarios, sus preguntas. Bueno, igual que los de Guillermo y Aureliano, pues también tengo dudas y son meras hipótesis lo que podría responder. Pero antes quisiera hacer una hipótesis a su vez sobre por qué José Manuel no reconoce explícitamente a Antonio Caso López Obrador. Mi hipótesis es por temor que lo asocien con el PAN originario. Antonio Caso es un autor fundamental, inclusive de relación personal con Gómez Morín y con los 7 sabios, ¿no?
Entonces, es como una hipótesis, porque mucho del pensamiento cristiano está retomado por la doctrina de Acción Nacional, impulsada tanto por Caso como por González Luna. Sería una hipótesis. A lo mejor no quisiera que lo acercaran a esas fuentes comunes, ¿no? No con el PAN actual, que nada tiene que ver, sino con el PAN de Gómez Morín de 1939 y con el PAN, pues hasta Crislip, diría yo, ¿no? Como mera hipótesis. Bueno, respecto a la pregunta de José Manuel, bueno, yo creo que es el indigenismo. Yo no vería el indigenismo como un engaño, sino como una visión, una perspectiva que puede ser honesta de cómo integrar a los pueblos indígenas al desarrollo nacional. Y que además, pues como muy bien lo marca Luis Villoro, recordemos cómo define Luis Villoro en los grandes momentos del indigenismo, al indigenismo como esa visión o concepción de los no indígenas sobre lo indígena, para integrarlos bajo un proyecto de los no indígenas al desarrollo nacional. Y claro, en este proceso siempre ha habido reconocimientos de símbolos, de signos de los pueblos indígenas, inclusive del pasado, históricos o de sus tradiciones. Y yo no lo vería como una contradicción, sino como parte constitutiva de la concepción indigenista, que ha sido predominante pues, desde el siglo XVI, desde Vasco de Quiroga, no en todos, pero sí desde Vasco de Quiroga, hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, pues ahí está esa gran obra de Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo, que efectivamente hay una parte al final, me recordaron ustedes, que habla de las antinomias, ¿no? Es una cosa dramática cuando Luis Villoro habla de las antinomias y refiriéndose a Gamio, dice que estamos en una antinomia sin solución. Si queremos liberar al indígena, tenemos que suspender, aunque sea por un momento, su voluntad y liberarlo aún en contra de su voluntad, dice Luis Villoro, ¿no? Si queremos respetar absolutamente su libertad y voluntad, entonces somos irresponsables por no integrarlos y dejarlos en la miseria y en la pobreza. Un poco también lo que planteaba Vasconcelos en tu intervención sobre la castellanización y de que si tienen la adecuada educación, pues todos somos iguales. Entonces creo que son las antinomias, como le llama Villoro, del indigenismo. Después la pregunta de Diana es una pregunta, no tengo respuesta, y lo que muestra es la complejidad del problema. Es decir, desde luego que hay comunidades rurales y hay muchos indígenas que no viven en comunidades, que no pueden asimilarse a las demandas del STLN y que tienen también que ser tomados en cuenta, ¿no? Mi respuesta también como tentativa, Diana, sería siguiendo la línea de Bonfil Batalla, del México profundo, ¿no? Un México profundo que no solo es de comunidades indígenas, sino también inclusive de descendientes de indígenas en zonas rurales y en zonas urbanas que constituyen el México profundo, pero que mantienen ciertos rasgos culturales, ciertas prácticas, ciertos valores, ciertos intereses, y que son igualmente explotados y marginados que las comunidades indígenas. Mi idea sería, mi respuesta tentativa es rescatar a esta visión del México profundo y la recuperación de ese espíritu, de esas culturas, de esas demandas, de esas prácticas, como frente al México imaginario, que es el que predomina. Creo que López Obrador, ahí sí, fíjate, yo diría que frente al México profundo es más sensible. No específicamente a las comunidades rurales, pero esta insistencia en el pueblo y en las prácticas y en las manifestaciones, inclusive protestas del pueblo, ¿no? Que es un pueblo plural, no solamente indígena, pero que tiene, no sé si sí ha utilizado la expresión México profundo, en varias veces López Obrador ha utilizado la expresión México profundo. Y creo que podría ampliarse comunidades indígenas y comunidades rurales e indígenas en las zonas urbanas bajo el México profundo y pensar cuáles son las demandas comunes
o las reivindicaciones comunes que tendrían. Gracias. Y finalmente, Paloma, no, tienes toda la razón, pero ahí de nuevo vuelvo a insistir, es decir, el Estado Nacional tal y como surge a nivel mundial y también particularmente en Latinoamérica, implica una homogenización. Pero lo que es interesante es que antes, y particularmente en México, este humanismo criollo, patriotismo criollo o nacionalismo criollo es diferente al nacionalismo, a la nación que se impone desde el Estado. Es una ruptura total, ¿no? Y quizás lo que tendríamos que rescatar, y ahí sigo a la cita de Miguel León Portilla, ¿no? Esta, frente al Estado-nación, es decir, frente y es el mismo argumento de Villoro, frente a la nación construida, impuesta desde el Estado, es necesario el que el Estado mismo reconozca otro tipo de nación, una nación le llama Francisco Javier Guerra antigua, Bolívar Echeverría le llama natural, yo le llamo una nación cultural, que sería la nación sobre todo impulsada por el criollismo, no solo criollista, sino una nación que surja desde las demandas de la diversidad cultural y que sea reconocido como tal, no solo en la Constitución, como ya está, sino también en las políticas y decisiones y organización política. Esa es la tesis básica de Luis Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas. Y ahí habría esa respuesta. Bueno, muchas gracias. Con respecto a la pregunta de Xochitl, ¿alguien quiere extender su respuesta? Adelante, Aureliano. No, es que no es una pregunta, es una tremenda provocación. No, vamos, yo creo que lo como decía, ¿no? En el estado actual de nuestros conocimientos, lo único que podemos quizás ofrecer es nuestra propia confusión. Es decir, ¿por qué? A ver, yo me planteo eso. Yo creo que no estábamos preparados. O sea, yo creo que, vamos, los últimos 20 años hemos estado discutiendo sobre cuestiones que nos eran vamos, terriblemente ajenas. Claro, nos hemos hecho de muchas herramientas teóricas, somos muy buenos en Benjamin, en fin, en todas estas cosas, pero no habíamos dirigido nuestros cuestionarios hacia una realidad tan próxima. Entonces, es parte es que la universidad también es un elefante reumático. Entonces, vamos, habituarnos en escasos 3 años a tratar de responder preguntas que no nos habíamos hecho, que vamos, ni siquiera sabíamos cómo formular, está cuesta arriba. Yo creo que esfuerzos como el que estamos haciendo aquí colectivamente y que van en ese sentido son muy valiosos y que tendríamos que continuarlos definitivamente, ¿no? El libro que sacó José Alfredo Torres, en fin, son elementos, pues todo lo que vamos, las críticas, tanto el observatorio como algunos de ustedes han hecho por su cuenta, que son críticas constructivas, creo yo todas, son apenas una primera respuesta que lo que, pues como dicen los campesinos, apenas se están haciendo suelo. Es decir, apenas se está creando las condiciones para realmente formular las preguntas de fondo. Espero que nos dé tiempo, ¿sí? Pero yo pondría así las cosas. Es decir, no es que no supiéramos nada de lo que sucedía, por ejemplo, con los pueblos indios desde hace mucho, pero nunca habíamos estado, tú misma lo dijiste, ante la posibilidad real de que se planteara en términos confusos, en términos incompletos, pero que se planteara por primera vez otro tipo de inclusión contradictoria, porque a la vez es otro tipo de exclusión, más bien, continúa el tipo de exclusión que ha propiciado el desarrollo del capitalismo en México, el extractivismo y todo esto,
pero a la vez y contradictoriamente, en contra de esa tendencia, planteaba otra forma, una forma de exclusión, de inclusión. Definitivamente, no es la solución tradicional, no es la solución liberal tradicional. Ciudadanícense, ¿sí? Castellanícense, dejen el atraso ancestral y esa como decía Ramos, ese egipticismo, ¿no? En el que viven, ese hieratismo ahistórico en el que viven. No, definitivamente no es eso, ¿no? Pero tampoco hay mucha claridad al respecto. Hay que ir cerrando, ya me dice Lili, que hay que ir cerrando. Bueno, de todos modos vamos a permanecer en esta misma plataforma. Pero bueno, esa sería mi respuesta provisional, como todas las que se han dicho aquí, a Xochitl. No sé por qué, déjenme cerrar con eso. Me acordé en el curso de la discusión de algo de lo que no quiere acordarse la historia reciente. Entre abril y junio del 2020 en Seattle y en otras ciudades de Oregón, el pueblo tomó comarcas enteras al interior de las ciudades y armaron comunas. No sé si se acuerdan de ese episodio. O sea, es el imperio, es el corazón mismo del imperio, claro, yo digo en su zona culturalmente más liberada, por decirlo así, el noroeste, pero hay fenómenos de esta naturaleza. En los años 60, los italianos, algunos italianos, se identificaban como indios metropolitanos. Es decir, un poco en la idea de este colonialismo interno, ¿no? Eran italianos, pero eran indios metropolitanos. Y estos movimientos, pues son esos movimientos que tenemos en el corazón del imperio, me evocan esta idea de recuperar esta comunidad radicalmente autónoma, porque esta gente hasta estableció su régimen de manutención interno y las decisiones eran a mano alzada, en fin. Pero la pregunta sigue, es decir, ¿fueron a final de cuentas reprimidas o cerraron su ciclo por agotamiento? Pero aún adentro del imperio, y yo digo que sobre todo adentro del imperio, también acordémonos de los indios Sioux, hace unos 6 años, cuando querían construir un oleoducto, reaccionaron de esta manera, ¿no? O sea, de alguna manera podríamos decir, no estamos solos, es decir, dentro del imperio hay preguntas también de esta naturaleza. Bueno, gracias, Aureliano. ¿Alcanzaremos a escuchar a Raúl, que tenía un comentario brevemente? ¿Ya no? Bueno, entonces aquí cerramos esta mesa. A mí me gustaría hacer un comentario rapidísimo, no sé si alcanzo, en respuesta también a la pregunta provocación de Xochitl, y es que recordemos el levantamiento zapatista, y el gran mensaje del levantamiento zapatista es que no nos corresponde a nosotros como mestizos dictar cuáles son las soluciones a los problemas que están viviendo ciertas poblaciones específicas, ¿no? Entonces, ahí se los dejaría también como provocación. Muchas gracias a todos por su participación y cerramos esta mesa. Hasta luego. Nos vemos.